Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mara Auto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que visitan mi canal y están viendo este video y que están buscando formarse, que están buscando tener más conocimiento sobre el sistema automotriz. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que siguen el canal, que están pendientes a todos mis videos, y a las nuevas personas que se suscriban, que sé que van a aprender mucho sobre esto. Si les gusta, si les apasiona, van a aprender mucho en mis videos, ya que estamos haciendo una serie de videos de clase de mecánica automotriz, donde por los momentos estamos hablando de las partes teóricas de cada componente, de cómo está constituido por dentro y algunas cositas que cómo podemos probarlo y algunas fallitas que produce, para que tengan el conocimiento, ya que no solamente voy a subir videos de clase de mecánica automotriz, también voy a empezar a preparar videos sobre diagnósticos automotriz, y quiero que entiendan todo esto para lo que yo haga los diagnósticos, les esté hablando de una cosa, sepan de lo que se está haciendo, ¿no? Así que les invito a ver todos los videos, no dejen saltar ninguno, que de todos algo van a aprender. Yo hubo un tiempo en que veía o incluso todavía veo muchos videos de YouTube de otros colegas, porque siempre podemos aprender, de todas las personas podemos aprender algo, porque en esta materia nunca vamos a saberlo todo, siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que estudiar. Y a veces yo antes tenía la costumbre de que vi un video, y ese video solamente habla de los sensores de temperatura, ya yo sé cómo funciona. Pero de repente hay una persona que tiene una manera de diagnosticarlo, tiene un tip, un consejo que te puede dar, que te va a ayudar a mejorar ese diagnóstico, por más que ya sepas cómo se hace. Entonces, siempre es bueno que sea mi canal, sea el de otra persona, se vean todos los videos, que siempre hay algo nuevo que aprender. Ok, hoy vamos a hablar sobre el sensor de aire, de temperatura de aire de emisión. Ya en la clase pasada hablamos sobre el sensor de temperatura. Aunque los sensores de temperatura todos trabajan de la misma manera, también quise hablar del sensor de temperatura de aire, porque trabaja a temperaturas más bajas, y está ubicado en otra posición. No causa las mismas fallas que el sensor de temperatura de refrigerante, pero también es un componente importante. Hay muchas personas que lo anulan, que le cortan los cables, pero siempre influye en el rendimiento del motor, ya que la computadora usa esos parámetros para tenerlo más para tener la mezcla aire combustible lo más perfecta posible. Por eso es que tenemos que aprender cómo funciona todos estos componentes. Ok, voy a hablar un poco, no voy a centrarme tanto en el tema de los sensores de temperatura, de cómo funciona, porque como les dije en la clase pasada, ya sabemos cómo funciona un sensor de temperatura. Si voy a hablar algo que se me pasó en la clase pasada, es la ubicación del sensor de temperatura de refrigerante. Aunque yo hice un video que habla sobre la ubicación de componentes, ahí pueden ver, yo les di unos ejemplos de por dónde se puede conseguir siempre cada componente. Aunque siempre hay que buscar un poco de información, porque hay unos fabricantes que hacen excepciones y ponen el componente en otro lugar. Pero siempre tenemos que tener una idea de dónde los ponen la mayoría de los fabricantes. Por ejemplo, el sensor de temperatura de refrigerante, que fue el que se habló de la clase pasada, casi siempre va por donde está el termostato. Muchas veces lo vamos a ver
en esa posición. Aunque si se fijan, este vehículo no lo utiliza aquí, sino que lo utiliza atrás, abajo del múltiple de admisión. Por eso es bueno también buscar esa información. Pero si por lo menos a ustedes les llega un auto que van a revisar y tiene falla con sensor de temperatura, y primera vez que lo ven, bueno, tienen una idea a dónde lo van a buscar. Primero se van, ven dónde usa el termostato, que siempre va al lado de la manguera del radiador, ven, y por ahí debe estar el sensor cerca del termostato. Si no está por ahí, bueno, ahí sí ya tendrán que buscar más información a ver dónde está ubicado. Pero por lo general se encuentra en esa posición. Ok, ese era un punto que se me había pasado a hablar de en el tema de la clase pasada. El sensor de temperatura de aire le va a indicar a qué temperatura está el aire que está entrando hacia la admisión. Por ejemplo, en este vehículo es este que está aquí, que tiene un número 6. Este sensor todo el tiempo va a estar captando a qué temperatura está este aire que va entrando en el motor. Muchas veces van a notar, en la mayoría de los vehículos van a notar que cuando ustedes lo encienden, cuando está frío, el motor siempre va a acelerar, prende un poco acelerado, y después las RPM se van a ir normalizando. Esto ocurre por las señales de los sensores de temperatura, que el motor está frío, le está indicando que el motor está frío y prende con estas altas revoluciones. Primero, para alcanzar la temperatura óptima de trabajo, también lo ponen como una manera de que el motor tenga una rápida lubricación. Y esto lo utiliza la computadora para hacer que el motor lo más rápido entre en un ciclo de trabajo donde funcione todos sus sensores, ya que los sensores de oxígeno, a pesar de que vienen con calentadores, necesita que llegue lo más rápido posible a su temperatura para que ella pueda captar esa información sobre el sensor de oxígeno. Por eso es que los vehículos normalmente prenden un poco acelerado. Entonces ella se va a encargar de ver la temperatura del refrigerante y también la temperatura de aire del aire ambiente, ya que también podríamos, depende de donde vivamos, sea en una parte cálida o donde hay mucho frío, y la diferencia entre el aire caliente o el aire frío, o que esté frío todo el ambiente, eso lo va a usar la computadora para hacer sus ajustes. Así que tengan muy en cuenta esto. Siempre lo vamos a encontrar, bueno, siempre no, lo vamos a encontrar mayormente aquí por esta posición, en la misma manguera que va conectada al cuerpo de aceleración. También podemos, incluso va aquí donde ve el filtro, pues a veces por un ladito lo tiene puesto. Es una de sus ubicaciones que podemos encontrar. Ahora, también hay unos vehículos que lo tienen en el mismo múltiple de admisión. Por eso que cuando no lo vemos por aquí, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarlo en el múltiple de admisión. Incluso hay vehículos, aquí ya tengo un ejemplo preparado, que van junto al Mac. Por lo menos este es un diagrama de Hyundai Verna, que este es el sensor Mac, pero me dice Mac y IAT. Aquí tenemos su diagrama. Fíjense que me dice, aquí me lo especifica únicamente como sensor Mac, pero como es de 4 cables, ya yo inmediatamente sé que el sensor de aire está incluido en el mismo sensor. El sensor Mac siempre va a funcionar con 3 cables. Eso ténganlo en cuenta. Ya la mayoría de los fabricantes viene diseñado para que trabaje así. Pero cuando lo vemos de 4 cables no es uno especial, sino que tiene el sensor de temperatura incorporado. Como lo vemos aquí, por lo menos el sensor Mac, que trabaja con
Aquí tiene masa del sensor. Y fíjense que la masa del sensor, internamente en el sensor, está compartiendo la tierra. La masa la está compartiendo. La señal del sensor, los que vieron la clase pasada saben que aquí la computadora pone 5 voltios y dependiendo del termistor, porque sigue siendo aquí dentro un termistor, la resistencia varía según la temperatura. Entonces estos 5 voltios van a variar dependiendo de la temperatura que el termistor esté leyendo en ese momento. Tenemos aquí alimentación del sensor MAC, fíjense que va a ser parte de alimentación, y la señal del sensor MAC. Pero no vamos a hablar del sensor MAC. Voy a completar esta parte solo de los sensores de temperatura. Vamos a hablar del sensor IA, que es el sensor de temperatura de aire. Para que lo tengan en cuenta, muchos vehículos que lo traen así incorporado. Fíjense que este aquí está en el múltiple de admisión. Está el múltiple de admisión. El sensor MAC, como tiene que leer el vacío que hay en el múltiple de admisión, también lee la temperatura que está que hay dentro del múltiple de admisión. Así que para que tengan muy en cuenta dónde podemos encontrar esa ubicación. También hablando un poco, voy a ver que este ejemplo debí darlo antes. Este es un ejemplo muy bueno. Fíjense que este es un sensor de temperatura. Fíjense que aquí viene la manguera. Sensor de temperatura. Este es un sensor de temperatura del refrigerante. Miren que aquí dice sensor de temperatura del refrigerante. Viene la manguera, va al termostato. Miren que este vehículo sí lo trae al lado del termostato y aquí va el sensor. Es un sensor de 3 líneas. Los que se vieron en la clase pasada, les dije que había sensor de temperatura de 1 a 4 cables. Aquí tenemos uno de 3 cables. Fíjense que aquí tenemos la computadora. La computadora, como necesita saber su corriente, su temperatura, tiene aquí masa del sensor y señal del sensor. Masa sería la tierra. Señal serían los 5 voltios que pone la computadora para ver en qué estado a medida que la resistencia reaccione a la temperatura, el termistor que varía su resistencia va a aumentar o a disminuir el voltaje y en ello la computadora ya va a calcular a qué temperatura está. El tercer cable es lo mismo, sigue siendo aquí, aunque aquí el diagrama no lo muestra claro, no es que este tenga algo que ver con este, no, nada. Aquí internamente es otro termistor. Imagínense que tenemos otro termistor interno. Tiene una punta a chasis que lo va que es lo que va a ser la parte de la tierra, y el tablero de instrumento combinado es el tablero de instrumento que le va a poner el voltaje su voltaje específico para poder marcar la temperatura en el reloj, en el tablero de instrumentos. Así que para que lo tengan en cuenta, que podemos encontrarnos con este tipo de sensores de temperatura. O sea, quería darle un ejemplo muy específico para que no se confundan y darle un poquito algunas cositas que vi el video pasado que no les que sé que se las tenía que haber dicho. Bueno, este es un ejemplo más de dónde podemos encontrar un sensor de temperatura y cómo es su función. Ahora, como este video no va a ser tan largo, también voy a explicar otra cosa. Vamos a abrir aquí un momento. Que yo sé que hay personas, unas personas que aprenden más rápido, otras que hay que explicarlo un poquito más. Pero la idea es hacer que todos entiendan. Yo sé que muchos ya lo sabrán, pero vamos a explicar algo muy básico aquí. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí un termistor. Disculpen el dibujo. Sé que no es muy bueno, pero la idea es que entiendan. Tenemos la computadora.
Esto es lo bueno de saber cómo funcionan todos los componentes por dentro, porque vamos a aprender, vamos a saber cómo funcionan y los diagnósticos se nos van a hacer mucho más fácil. Aquí podemos hablar, voy a poner una T, aunque no lo muestra así, pero voy a poner una T de tierra o nuestra masa de computadora. Ok, aquí tenemos, vamos a ponerlo como va su figura. Aquí tenemos nuestro sensor. Ahora, para los que no entendieron, que dirán, bueno, sí, un termistor, o sea, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja ese componente? Bueno, quiero darle un ejemplo. Imagínense que aquí están entrando los 5 voltios. Aquí estos son 5 voltios que pone la computadora para que cuando haya una resistencia, el voltaje suba o disminuya. Ahora, acordémonos de algo básico. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de corriente. Tenemos que saber todos estos conceptos básicos para saber cómo funciona. Porque es que no estamos viendo ningún movimiento. No podemos decir, no, sí, yo sé que el sensor sube o disminuye la temperatura y ya, y de ahí márcanos. Es bueno saber todos los conceptos básicos, porque sabemos qué es lo que está haciendo el sensor por dentro, y eso muchas veces nos da una idea de un diagnóstico mucho más rápido. Y más que todo cuando estamos trabajando con cableado, que es el 90% de la falla en los vehículos, y muchas veces tienen que ver con falso contacto y alta resistencia en el cableado. Entonces es muy importante saber estas cosas básicas. Fíjense, imaginemos que aquí entran los 5 voltios y vamos a ponerlo así, por poner aquí que tenemos 50 ohmios. Ok, tenemos aquí, vamos a poner en la parte superior 100 ohmios. Y aquí vamos a poner 10. Ok, ¿qué quiero mostrar yo con esta figura y con este ejemplo? Puse aquí arriba 100 ohmios, 50 en la mitad y 10. Ahora, sabemos que un termistor de coeficiente negativo es un componente que al aumentar la temperatura su resistencia disminuye. Ahora, imagínense que esta corriente está pasando por aquí, pero se encuentra, si nos imaginamos que el motor o el refrigerante en ese momento está totalmente frío, hay demasiada resistencia. Como nuestra resistencia, o como dice lo básico, que la resistencia es la oposición al flujo de corriente, estos 5 voltios no van a poder pasar hacia acá. Hay demasiada resistencia. Estos 5 voltios disminuyen solamente un poco, porque es muy poca corriente que puede dar. Y vamos a suponer que, por dar un ejemplo, vamos a ponerlo así, por dar un ejemplo, esto no quiero que lo tomen como algo específico, es solamente es como una ilustración para que puedan entender cómo funciona. Vamos a suponer que como nada más tenemos 2.5 voltios, solamente que es la poca corriente que ha podido pasar por estos 100 ohmios, por dar un ejemplo. Ahora, a medida que encendemos el vehículo y la temperatura va subiendo, ya vamos a imaginarnos que la temperatura está subiendo. Acuérdense que esta es la resistencia. Estos tres que están aquí es la resistencia. Aquí vamos a imaginarnos, por dar un ejemplo, que tenemos una temperatura de aire ambiente, por decir algo, de 30 grados. Aquí vamos a ponerle aquí 70 y aquí 100 grados, por dar un ejemplo. Ok, entonces tenemos demasiada resistencia porque el motor está frío, nada más tiene son 30 grados.
Entonces esta corriente completamente no puede caer a cero porque la resistencia del termistor a esa temperatura se lo impide, le impide que esa resistencia caiga. Aquí es donde viene el trabajo que él hace. Entonces a lo que encendemos el vehículo empieza a subir la temperatura. Vamos a suponer que lo dejamos un rato prendido y ya llegó a 70 grados. Ahora, como ya llegó a 70 grados, ya el ohmiaje ya no es de 100, sino de 50. Ya es la mitad de esa resistencia que había. Ya esa oposición que había es menos. Este voltaje disminuye porque se va acercando más a la Tierra. Acuérdense que por la otra parte entra una masa. Este voltaje se va yendo cada vez más a cero. Vamos a suponer que a 70 grados la resistencia tiene 50 ohmios y nuestro voltaje de 2.5 pasa a 1.5 porque ya hay menos oposición a la corriente para que haya prácticamente un puente entre el voltaje de alimentación, que es de 5 voltios, a la tierra que le pone la computadora por el otro lado. Así que así es, podemos poner como ejemplo cómo funciona. Ok, ahora si la temperatura sigue subiendo y nos imaginamos que ahora son 100 grados centígrados que tenemos en el motor. Es una temperatura de trabajo normal en algunos vehículos, así que no lo pongan tan así, que no es mucha la temperatura. Ok, ya tenemos 100 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? A efectos como el termistor, a mayor temperatura, menos resistencia, ya nuestra resistencia disminuyó solamente a 10 ohmios. Ahora, como disminuyó tanto, ya este voltaje ya prácticamente tiene menos oposición, que estos 5 voltios pasen por el cableado y pasen por la resistencia del termistor. Al estar caliente hay menos resistencia, que ese voltaje vaya bajando y se va uniendo más a tierra, y podríamos tener como valor mínimo, por decir algo, 0.5 voltios. 0.5 voltios. Ahora, si lo ponemos a la inversa, vamos a imaginarnos, apagamos el vehículo y lo dejamos enfriar. A medida que se va enfriando, ¿qué va a pasar? Lo mismo, va a ir, toda esta temperatura va a ir cayendo. Ya son 70 grados, va a haber más oposición a la corriente y este voltaje va aumentando. Quería dar este ejemplo de lo básico, de cómo funcionan las cosas, porque esto lo vamos a utilizar prácticamente en todo, y más que todo en el cableado, cuando estemos revisando, cuando tengamos alta resistencia o falsos contactos. Así que es muy importante que aprendan cómo funciona esto. Espero que les haya quedado claro de cómo hace el sensor para ir cambiando el voltaje. Recuerden que es un componente que a medida que sube la temperatura disminuye su resistencia, y así estos 5 voltios que están aquí se van acercando más a la tierra, se va cayendo esa oposición esa oposición a la corriente y se va acercando a la masa, y eso hace que su voltaje disminuya. Espero que les sirva de mucho este video. Es algo básico, bastante básico, pero sé que hay muchas personas que no lo saben, como hay muchas que sí, pero la idea es que todos aprendan. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartir, de suscribirse, de darle me gusta. Vamos a hacer crecer el canal para dar ese ánimo que necesitamos para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.